Anteriormente vimos cómo Stan llegó a un punto donde todo empezó a sentirse como mierda. La gente, la música, lo que antes le gustaba, todo le sonaba y se veía igual. Y eso no solo lo aisló, hizo que sus amigos se alejaran, que su actitud incomodara, que en su propia casa todo se rompiera. Sus papás se divorciaron, se mudó y se quedó sin nadie, esperando que todo cambiara. Hay momentos en los que se te cae todo, tu vida, tus planes, tu estabilidad, y cuando más necesitas apoyo, lo único que recibes es gente que se incomoda, que te hace sentir que tu tristeza estorba. Incluso hay quienes te ofrecen soluciones para que encajes, para que dejes de incomodar, aunque eso signifique no sentir nada o escapar de la realidad. Cuando te das cuenta de que no es que tú estés mal, sino que tu entorno es el que está roto pero no puedes salir de ahí, entonces la pregunta es otra. ¿Qué haces cuando no puedes irte pero tampoco puedes seguir siendo tú sin que eso moleste? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de South Park. Es un nuevo día para Stan, quien sigue atrapado en su nueva realidad. Escuchar y ver todo como si fuera mierda. Lo vemos decaído, completamente frustrado, cargando con una sensación constante de soledad. Finalmente se levanta de la cama, pero no porque tenga ganas, sino porque simplemente tiene que hacerlo. Apaga el despertador, se baña, desayuna, y más que vivir parece que solo existe. Aún así hay un pequeño cambio. Aunque sigue viendo y escuchando todo como mierda, hay breves momentos en los que todo ese ruido desaparece. Instantes muy cortos pero suficientes para notar que algo, aunque mínimo, está cambiando. Stan llega a la parada del autobús. Ahí están sus viejos amigos discutiendo sobre que los van a vacunar por la enfermedad de Anoberger y que todo eso es absurdo. Pero eso no es lo más duro. Lo más duro es que nadie cruza mirada con él. Es como si Stan ya no existiera para ellos y él, sin energía para reaccionar, solo permanece ahí, apagado. En la escuela todo sigue igual. Stan camina por los pasillos como un fantasma, sin reaccionar. Es la hora de las clases y están tomando clase de biología. La clase se interrumpe cuando llevan regañados a Eric y los demás, quienes alarman a todos anunciando la enfermedad de Anoberger. El ambiente se llena de pánico. Todos empiezan a exagerar, a gritar, hasta que Stan ya no aguanta más y explota. Les grita que se callen, que dejen de decir estupideces. Pero en lugar de entender lo que le pasa, lo toman como un problema. Y por eso lo mandan con el psicólogo de la escuela. Ahí, lejos de encontrar apoyo, recibe todo lo contrario. El psicólogo menciona que sabe que sus padres se divorciaron y le da pena eso, como si lo entendiera, pero en vez de ayudar, le pide que quite su cara de huele pedo porque incomoda a los demás, que su actitud molesta. Básicamente le dice que si estás triste, deja de estarlo porque fastidias. Aún con el nulo apoyo, Stan desesperado intenta explicarse. Dice que solo quiere que las cosas vuelvan a ser como antes, añadiendo: Si todo lo que me hacía reír, ahora me enferma. ¿Cómo seguir jugando cuando nada me hace feliz, Pero ni siquiera eso provoca algo, pues nuevamente el psicólogo solo se queda en blanco. Se levanta, llama a la señorita Bronsky y tras confirmar que Stan no está vacunado contra la gripe, concluye absurdamente que su actitud es un síntoma de la enfermedad Anoberger. Y como si no fuera suficiente todo lo que ya está viviendo, su propia escuela, el lugar que debería ser seguro, expone su caso al mundo. De un momento a otro, Stan se convierte en el centro de atención y lo señalan como si fuera un fenómeno. Y por si faltara algo más, sus propios padres terminan exhibiéndolo también, hasta que todo el mundo empieza a verlo. De vuelta en la escuela, Wendy, preocupada por Stan, se acerca a Kyle para preguntarle cómo está, pero como sabemos, el grupo ya no existe. Stan y sus amigos se han distanciado. Aún así, Kyle admite que intentó acercarse, pero después del supuesto diagnóstico y de que todo se hiciera público, la situación solo empeoró. Pero incluso con todo lo que ha pasado, confiesa que no quiere estar cerca. Dice que convivir con Stan es como acercarse a un hoyo negro que termina tarde o temprano absorbiéndote. Wendy insiste en que deberían ir a verlo, pero Kyle se niega. Dice que prefiere esperar a que Stan supere su dolor para entonces sí poder apoyarlo desde una actitud positiva. Anteriormente vimos la transformación de Stan y cómo terminó aceptando su dolor después de quedarse completamente solo. Y no fue solo una cosa, pues se mudó, sus papás se divorciaron y perdió a sus amigos. Básicamente todo lo que conocía se vino abajo. Y este episodio, que funciona como una secuela, no solo profundiza en ese punto, lo lleva un poco más lejos. Porque sí, sigue explicando lo que pasa dentro de Stan, pero también empieza a mostrar cómo reacciona el mundo cuando alguien claramente no está bien. No voy a hablar de la depresión como tal porque no soy un profesional, pero sí de algo que muchos hemos pasado alguna vez. Ese momento en el que todo se te junta. Cuando te pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo, a un punto de que no alcanzas ni a procesarlas, tanto que incluso te pueden dejar en shock.
No entiendes por qué te pasó, no sabes canalizarlo y lo peor es que muchas veces no hay gente que esté dispuesta a comprenderte. Y entonces pasa algo doloroso, que cuando estás mal, lo que recibes no siempre es apoyo, a veces es incomodidad, como si tu dolor fuera algo que hay que esconder porque incomoda a los demás, como si mostrarte mal hiciera que el ambiente se vuelva raro, pesado, como si de alguna forma estuvieras arruinando todo. Y poco a poco te hacen sentir eso, que mejor no lo muestres, que te lo guardes porque incomodas a la gente, como si tu tristeza fuera un problema para el resto y que te hagan sentir culpable porque sientes lo que sientes. Ponerte en los zapatos de Stan en este punto es más duro de lo que parece, porque no es solo el dolor, es el cansancio. Es ese momento en el que ya intentaste hacer algo, ya trataste de arreglarlo y nada funcionó. Y entonces, más que rendirte, simplemente te quedas sin energía para seguir luchando. Y justo ahí aparece una pregunta bastante fuerte, que ya no es solo por qué siento lo que siento o por qué me pasó, sino estando ahí, ¿realmente se puede salir cuando ni siquiera el mundo entero quiere entenderte? El tema de la supuesta enfermedad escala tanto que Sharon, la madre de Stan, decide internarlo en un centro de rehabilitación para la Anoberger. Y Stan ya está tan cansado de intentar explicar lo que le pasa y de que nadie lo entienda que ya le da igual. Ahí lo rodean otros con el mismo supuesto diagnóstico. Al principio todo parece normal, pero apenas se va la mamá de Stan, dejan de fingir. Se cambian de ropa y se organizan como si se prepararan para una guerra. Stan decide irse pues no quiere formar parte de eso, pero lo detienen. Le dicen que todos ven y escuchen el mundo como si fuera mierda. Y por primera vez Stan siente que alguien realmente lo entiende. Entonces se presentan como la sociedad de cínicos, personas que aseguran ver el mundo tal cual es, aunque de una manera no tan normal. Pues su líder explica que son pocos los que han despertado y que el resto vive engañado por una realidad alterada, supuestamente creada por alienígenas o incluso robots del futuro. Y su objetivo es destruir esa ilusión para liberar a todos de la ignorancia. Stan, confundido ante semejante locura, empieza a sentirse incómodo, pero justo cuando está por alejarse, el líder menciona algo que lo vuelve a detener, que existe una forma de volver a ver el mundo como antes. La solución, según ellos, es el alcohol. Está en duda, sabe que es un absurdo, pero también sabe que ya no quiere seguir completamente solo. Y por primera vez en mucho tiempo, decide no sentirse así. Así que bebe. Stan sale del centro de rehabilitación completamente ebrio. Camina tambaleándose y de pronto se da cuenta que por primera vez en mucho tiempo ya no ve ni escucha todo como mierda. Avanza unos pasos más para comprobarlo y funciona. Las personas suenan normales, la música vuelve a tener sentido, el ambiente deja de ser insoportable. Entonces decide hacer algo que no hacía desde hace mucho tiempo, ir solo al cine. Y todo, absolutamente todo, se siente bien otra vez. Lleno de emoción, corre a buscar a sus antiguos amigos para decirles que ha vuelto a ser el de antes. Le dice a Kyle y por un momento cree que Stan volvió, hasta que Stan le explica que todo se debía a alienígenas y robots con inteligencia artificial. Esto para Kyle es simplemente absurdo, pero se da cuenta de que habla en serio cuando Stan le pide ayuda para detenerlos o todo volverá a ser como antes. Kyle se niega pues está ocupado en las hamburguesas de Cartman y a Stan esto le parece ridículo pues cómo va a preferir estar con Cartman haciendo hamburguesas que salvar el mundo. Esto molesta a Kyle y le dice a Stan que no ha cambiado nada, que solo está ebrio. Pero antes de irse le deja una reflexión sobre que a veces las cosas cambian de golpe y no hay forma de evitarlas. Lo único que queda es cambiar tú también y seguir adelante aunque no te guste. Pero Stan solo le restriega a su amigo que no lo comprende nada, lo que hace que solo se separen más. Este nuevo matiz que nos presenta el episodio de qué pasa cuando se nos cae el mundo es muy interesante porque tristemente es muy común allá afuera. Cuando todo se desmorona, muchas personas buscan alguna forma de escape y es muy común ver que es en el alcohol. Algo que hemos visto desde siempre, hasta en películas o series, que pasa algo fuerte y la reacción automática es ir a tomar. Y el problema se intensifica cuando ese escape se usa con dos objetivos: o potenciar lo que sientes hasta desbordarte, o apagarlo por completo y fingir que no está ahí. Y ninguna de las dos realmente resuelve lo que está en el fondo. Aunque sí cambian momentáneamente como se siente, solo lo tapa por un rato, y muchas veces lo deja crecer en silencio. En el caso de Stan hay algo todavía más delicado. No solo está lidiando con su dolor, sino también con la presión de los demás. Ese intento constante de que ya lo supere, de que vuelva a ser el de antes porque su tristeza incomoda. Y ahí es donde el escape se vuelve más tentador, sobre todo cuando descubre que bajo los efectos del alcohol la gente vuelve a aceptarlo, a tratarlo bien,
o incluso él mismo deja de ver todo como mierda. Parece que encontró la solución, pero no lo es. Puede sentirse como una solución, pero no reemplaza lo que realmente necesita. Ahí es donde nacen muchos problemas más grandes, como el tema de las adicciones. Y no necesariamente por un lado de placer, sino por escape, porque sientes alivio. Desde ese momento en el que ese algo, aunque no te haga bien, hace que se te quite un peso de encima. Y aparte, cuando lo único que te hace sentir que encajas y que eres normal o que no te van a señalar o juzgar, es un riesgo bastante peligroso y que va a crecer muchísimo conforme más sientas que con eso vas a estar bien. Y también hay otro punto importante, el entorno. Cuando estás rodeado de personas que quieren verte bien pero no saben realmente cómo acompañarte, o de gente que está en el mismo lugar pero sin intención de salir ahí, el camino se vuelve más complicado. Porque parece compañía, pero a veces solo mantiene el mismo ciclo. Pero entonces el episodio parece mostrar muy bien qué caminos no ayudan. Pero, ¿qué haces cuando todo se siente mal? Ahí es donde la historia aborda otro tema, porque puede que el que veas todo como mierda es porque en realidad todo a tu alrededor sí lo es. Al día siguiente están despierta. Por un instante todo parece normal, hasta que regresa el sonido de mierda. Pero ahora es peor porque además tiene una resaca insoportable. Desesperado, vuelve al centro de rehabilitación para buscar respuesta, pero apenas llega, se vomita y se desmaya. Pero a los demás no les importa, pues solo quieren usarlo como prueba para reforzar sus teorías sobre alienígenas y convencer a todos de que viven en una simulación. Así que vuelven a emborrachar a Stan para que vuelva a intentar convencer a todos. Stan queda tan ebrio que se equivoca de lugar y termina en una reunión secreta de ejecutivos de cadenas de comida rápida que conspiran para destruir hamburguesas Carlman. Al descubrir que Stan es cercano a ellos, lo amenazan con que debe descubrir la receta secreta o morirá. Al día siguiente, obligado, Stan intenta obtener la información, pero Kyle le dice que solo Cartman la conoce. Los ejecutivos intentan descifrar la receta por su cuenta, pero justo cuando estaban por averiguarlo, aparece la sociedad de cínicos, desatando el caos. Comienzan a atacar a los presentes convencidos de que son alienígenas infiltrados. El líder le ordena a Stan dar el siguiente paso, matar al presidente. Pero Stan se rebela, dice que todo es absurdo, que sus ideas no tienen sentido y que no quiere seguir formando parte de eso. Los demás insisten en que el efecto se le pasó e intentan darle más alcohol, pero Stan lo rechaza. Mira a Kyle y por fin lo entiende. Él quería regresar a quien era porque extraña eso, pero también sabe que ese antes ya no existe. Y que cuanto más se aferre a recuperarlo, más seguirá viendo el mundo de la peor forma posible. Así que decide aceptarlo, aceptar el cambio, dar ese giro de 180 grados del que tanto hablaba Kyle. Y cuando parece que todo podría mejorar, no lo hace. En ese momento su padre aparece gritando que se ha reconciliado con Sharon, que todo volverá a ser como antes. Pero para Stan eso no es buena noticia, pues significa quedarse atrapado en lo mismo. Todo empeora cuando le pregunta a su madre de su decisión. Y empeora más cuando su misma madre le da una lección completamente opuesta a la de Kyle. Cuando uno crece, es mejor quedarse con lo conocido que arriesgarse a algo nuevo. Eso termina de romperlo, terminando con Stan creyendo que quizá eso es lo que le toca, quedarse donde está, en lo familiar, aunque se sienta como una mierda. El tiempo pasa, pero Stan no mejora. Un nuevo día comienza, pesado como siempre, pero sus amigos lo invitan al cine, como era común en su vida. Stan acepta, pero antes de salir abre un cajón y de él saca una botella de alcohol, porque ahora sabe que es la única forma en la que el mundo deja de sentirse como basura. Para mí, esta es la parte más cruda, triste y dolorosa que nos puede presentar el episodio a nivel de vida real. Una que le podría servir a cualquiera y desde mi opinión más a alguien que se encuentra en una etapa donde siente que el mundo se le cayó a pedazos y está en un hoyo profundo o tristeza profunda. Y es que tristemente la razón por la que escuches o mires todo como una mierda es que todo a tu alrededor puede que sí sea así. Todo se siente como una mierda porque en parte lo es. Y no siempre es tu culpa. De hecho, muchas veces no lo es. Por eso, por muy fuerte y difícil que sea, una de las soluciones para cuando te sientes así, sí sea alejarte de ciertas personas, de ciertos lugares o inclusive ciertos hábitos que hacen que todo parezca una mierda. Y digo que tristemente esa es la razón porque al final del día no es tan fácil como decir pues vete y ya. No lo es, y mucho menos cuando eres joven.
porque dependes de otros, o porque hay mil factores que te atan, o porque simplemente, por muchísimos aspectos, no estás listo para empezar de cero. Por eso esta escena de Stan pega tanto, porque te hace pensar en esa posibilidad de empezar de nuevo, en lo que habría pasado si en lugar de adaptarse y quedarse, hubiera tenido la oportunidad de levantarse desde otro lugar. Y muchos se identifican con eso, porque aunque a veces no podemos irnos, otras veces sí, pero elegimos no hacerlo. Nos quedamos en lo conocido no porque sea bueno, sino porque da menos miedo que lo desconocido. Y ese miedo es completamente natural. Nuestro propio cerebro nos protege, nos llena de escenarios donde todo sale mal si intentamos algo nuevo. Aunque sí, ese no es el lado de la moneda que nos presenta el episodio. El lado que nos presenta es, como Stan, que te tienes que quedar en un lugar que ya no soportas, pero no puedes huir, y entonces ahí surge una pregunta muy fuerte. ¿Qué haces cuando sabes que necesitas salir de ahí pero no puedes? ¿No hay nada que hacer? Y se vuelve todavía más pesado cuando no es solo el entorno, sino tus propias figuras de apoyo las que te empujan a quedarte. Las que te dicen que crecer es acostumbrarte, que lo seguro es lo correcto, que así es la vida. Stan está en una crisis donde cree que crecer es lo malo. Y con lo que le dijo su mamá terminó por romperlo, porque ahora cree que ese es su destino, que no hay otra opción más que aguantar. Y justo ahí me parece que ahí apareció la parte más cruda del episodio. Esa idea de que si no puedo cambiar mi realidad, entonces quizá la solución sea escapar de ella, aunque sea momentáneamente, aunque me haga daño. Y ahí pueden aparecer cosas como el alcohol. Stan al principio lo rechaza, pero al final termina siendo su refugio, su forma de no ver ni escuchar esa mierda, su manera de sentirse normal otra vez, una evasión constante, una que poco a poco te hunde más, agranda el vacío y te aleja todavía más de lo que realmente necesitas. Y justamente por eso este es un tema bastante complejo, porque muchas veces no puedes irte. Y no por falta de valor, a veces simplemente no se puede. Pero dentro de esa complejidad hay una frase que realmente sí se puede aplicar sin caer en clichés, la de Kyle, que la vida va a cambiar durísimo, quieras o no, y si tú no cambias con ella, te vas a quedar atrás. Eso es exactamente lo que le vuelve a pasar a Stan. Ya lo había entendido antes, pero la vida cambió otra vez y esta vez él no cambió con ella. Tal vez no podía irse, pero sí podía decidir no volver a lo mismo. Aunque lo tuviera tan cerca, hay momentos en los que todo se siente mal. Y a veces eso tiene que ver con el lugar en el que estás, con las personas que te rodean o con la etapa que estás viviendo. Y sí, alejarte puede ser una opción, pero no siempre es posible. Y tampoco garantiza que todo mejore. Y cuando no puedes cambiar tu realidad, es muy fácil caer en la tentación de escapar de ella. El problema si estás en este tipo de entorno no es desconectarte por momentos, no es estar en un lugar donde todo sea diferente y no necesariamente tenga que ver con el alcohol o algún tipo de sustancia, sino convertir esa evasión en tu única forma de sostenerte, porque tarde o temprano todo lo que evitaste termina volviendo. Y si quieres ver la primera parte de esta historia, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del momento en el que Stan creció y todo comenzó a parecerle una mierda. Entonces nos muestran un matiz bastante triste y peligroso de lo que es enfrentar una parte triste de tu vida y que la gente te vea como un problema. Así que te veo en este video.